Berlín fue testigo de la caída de Hitler, un hombre que se había convertido en sinónimo del mal, al haber causado millones de fallecimientos, de persecuciones despiadadas y de muchísimo sufrimiento. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ellen y continuando con esta serie de videos sobre hechos aterradores y villanos en la historia, pues hoy vamos a hablar del responsable de uno de los capítulos más crueles de la historia de la humanidad, que en realidad hoy en día nos parece un sujeto estrafalario y ridículo por su manera de hablar, su bigotito y su vestimenta. Pero la realidad es que más de medio siglo atrás no solo consiguió hipnotizar hasta el fanatismo a millones de personas, sino que también fue amado por muchas mujeres. Y antes de adentrarnos en este suceso escalofriante de la historia, no se olviden de suscribirse y regalarme un me gusta, se los agradeceré muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Comenzaremos por los primeros años de la vida de Adolf Hitler, quien nació en Austria el 20 de abril de 1889, en los suburbios de la ciudad de Salzburgo, en una casa que en la actualidad aún sigue en pie. El padre de Adolf, Alois, había llegado en 1871 a trabajar como empleado de la aduana austríaca. Su padre se había casado en 3 ocasiones y tuvo varios descendientes legítimos y otros no reconocidos. Y me voy a concentrar un poquito más en la relación que tenía Hitler con su madre y solamente daré un detalle de su padre que era muy estricto y muy enérgico, pero llama la atención que Hitler fue un niño muy mimado por su madre, ya que Clara había perdido varios hijos y al quedarse solamente con 2, los trataba como si estuvieran en algodones. Así es como Adolf fue un niño malcriado. Tuvo una madre dulce y cariñosa que le cuidó y mimó en exceso, una hermanastra Ángela quien le ayudó en los peores momentos y fue su fiel ama de llaves durante muchos años, pero también tuvo una tía generosa quien le auxilió cuando él tenía apuros económicos. Se dice también que fue muy mal estudiante y que no pudo ingresar a la carrera de arquitectura de Viena ni en la Escuela de Bellas Artes porque no superó las pruebas de aptitud, aunque no sé si realmente era un mal estudiante o no supieron canalizarlo porque realmente era muy joven en ese momento, pero bueno. Quedó huérfano a los 16 años y con pocos recursos se dedicó a una vida bohemia en Viena y se transformó en alguien a quien las mujeres quisieron apoyar financieramente y de hecho lo impulsaron en su escalada política. Estamos hablando de mujeres que le quisieron por yerno, esposas dispuestas a traicionar a sus maridos, jóvenes enamoradas que se le entregaron generosamente hasta el punto del fallecimiento y millones de alemanas que votaron y lo llevaron al poder. En la primavera de 1906, Hitler se enamoró de Stephanie Rabatz, pero realmente nunca le confesaría sus sentimientos. Más bien fue un amor desesperado, imposible, que le hizo sufrir mucho. Él tenía 17 años, poco dinero, no estudiaba y carecía de trabajo, y se dedicó a escribir solo poemas. De hecho, aunque nunca llegó a enviarle esos poemas, sí le mandó una carta anónima en donde le pedía matrimonio. Pero Stephanie nunca pudo contestarle porque desconocía quién era su enamorado.
Ya durante la Gran Guerra no se le conocieron historias amorosas con mujeres. De hecho, para sus compañeros era un tipo excéntrico, malhumorado, que solía hacer comentarios antisemitas y nacionalistas que les tenían absolutamente aburridos a todos. También se le llegaron a atribuir relaciones homosexuales, pero no existe ninguna prueba ni documentación que apoye esta versión. Solo existen rumores que afirmaban que había sido abusado por un oficial y también hubo quienes dijeron que tuvo un novio a lo largo de la guerra, pero realmente solo fueron rumores. Más adelante, Hitler alcanzó el grado de cabo durante la guerra y cumplió funciones de enlace y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Cuando terminó la guerra vivió en una pensión humilde y conseguía algunos ingresos ofreciendo conferencias. En esta parte de la vida de Hitler, las mujeres lo veían como un ser provisional, un superhéroe, un héroe. Y chequen este dato. En sus 20 años de política activa recibió más de 150,000 cartas de sus admiradoras, quienes estaban dispuestas a entregar todo lo que tuvieran. De hecho, muchas deseaban tener un hijo con él y fantaseaban con su amor. Sin embargo, Hitler siempre decía que él prefería sacrificarse por Alemania y vivía una vida noctámbula y bohemia. También decía no casarse porque estaba casado con Alemania, pero en realidad tuvo varias amantes secretas. Para el año de 1923 y tras el fracaso de intento de golpe de Estado del 8 y 9 de noviembre, conocido como el Putsch de Múnich o de la cervecería, Hitler sería llevado a la cárcel en un sector de Múnich. Y en esta legendaria cervecería donde Hitler daba sus discursos a sus partidarios y que fue un lugar pues decisivo en el crecimiento del partido nazi, esto significó un año en la prisión, pero también le dio fama internacional. De hecho, allí escribió la primera parte de Mi lucha, su libro, que se trataba principalmente en la superioridad aria, el antisemitismo, el anticomunismo y la expansión a costa de las razas inferiores. Después de salir de la cárcel, luchando más de 9 años, Hitler reconstruyó el partido. Eliminó la oposición interna y también a los que consideraba poco fieles a sus mandatos, y 500,000 de individuos se afiliaron a su partido, mientras que el gran capital lo apoyaba. Tras haber conseguido eliminar de la escena política a comunistas y socialistas, se preparó a su gusto una elección y pese a no lograr en ella la mayoría absoluta, se hizo con el poder porque fue designado canciller por el presidente. Luego de la reclusión de Hitler en la cárcel, llegó a su vida María Reiter o Mimi, quien fue su amante desde los 15 años. Después de los primeros encuentros se separaron y volvieron a verse muy poco tiempo en 1931 y luego en 1934. En 1935, cansada de que la relación no se formalizara, Mimi se casó con un oficial de la SS, quien falleció en el verano de 1940. En sus primeros años en la política, Hitler sostuvo numerosas y discretas pero efímeras relaciones sentimentales como Rose Edelstein, de origen judío, a quien se le ubicó por última vez en Francia de 1940, Jenny Haug, de quien se sabe que fue amante hasta que él convirtió la relación en algo que no quiero decir, pero turbio, y ella se alejó. Existió también el rumor que sostuvo una relación con Eleonora Bauer, con quien se dijo que tuvo un hijo, pero no está comprobado. De hecho, tuvo tanta fama de conquistador que en el diario del 3 de abril de 1923 se dijo que era todo un tenorio, a cuyos pies se arrojaban las mujeres más ricas y hermosas.
Pero Hitler tenía muy claro su gusto estético sobre las mujeres. Las prefería exuberantes, con curvas pronunciadas. Y pasamos a una de las relaciones más importantes que mantuvo Hitler, con su sobrina. Sí, su sobrina Jelly Raubal. Por lo regular solía vérseles juntos cenando en un restaurante de primer nivel o asistiendo al cine o al circo o a la ópera. La relación entre Hitler y su medio sobrina nunca ha sido bien aclarada, pese a que todos los historiadores coinciden en que ella fue su gran amor. De hecho, algunos biógrafos señalan que él estaba enamorado de Jelly, pero a su modo. Quería a la vez poseerla y mantenerla a distancia. Era entre su compañera y su prisionera. También se dice que esta Jelly sí quería a Hitler, aunque más bien estaba deslumbrada por su éxito, su fama, su dinero y por su escalada hacia el poder. Pero quizá deseaba que la situación se hiciera oficial, ser la señora de Hitler y la aspirante a primera dama, pero realmente eso no podía tenerlo. El edificio de Múnich donde Hitler vivió desde 1929 con su sobrina, hoy es una dependencia policial. Él residía en el segundo piso y cuando Jelly se instaló en la casa de su tío, comenzó una trágica historia. Todos los que la conocieron aseguraron que era una joven muy bonita, con mucha vida, alguien a quien le gustaba salir y divertirse como cualquier persona joven, me quiero imaginar. Pero Hitler era muy sobreprotector, por no decirlo de otra manera. La fue atrapando, de hecho, en una red en la que la joven no podía escapar. Siempre había alguien del partido cerca de ella vigilándola y en la casa se transformaría en una cárcel. El 18 de septiembre de 1931 mantuvieron una acalorada discusión tras la cual Hitler se marchó de viaje y Jelly se despidió desde el balcón con absoluta normalidad. Sin embargo, él se marchó con cierta inquietud, con una sensación desagradable. Esa noche Jelly dijo que tenía dolor de cabeza y se retiró temprano. Y ya en la habitación tomó una pistola de su tío, la envolvió en una toalla y se pegó un tiro en el corazón. El caso es que era una bala de pequeño calibre y pasó toda la noche agonizando. Y temprano en la mañana los criados tiraron la puerta de la habitación y la encontraron sin vida. Fue enterrada en el cementerio central de Viena y se dice que Hitler permaneció inmóvil frente a su tumba durante media hora, con la mirada perdida. Al regresar al automóvil, dijo: "Ya es hora de continuar la lucha. Esta batalla terminará en un triunfo. Juro que así acabará". La siguiente mujer en la vida de Hitler fue Junit, y les voy a dar un poquito de contexto sobre esta chica y cómo fue su acercamiento con Hitler. Cuando Junit tenía 21 años, logró que sus padres la enviaran a una residencia de señoritas inglesas en Múnich, sin estar interesada por la cultura alemana. Pero su verdadero propósito era conocer a Hitler, que de hecho lo espiaba con gran tenacidad. Para ello se instalaba en la Hostería Bavaria, uno de los lugares favoritos del líder cuando visitaban Múnich. Se trataba de una mujer insistente y bella, dos armas que utilizó para atraerle. Y sí funcionaría, ya que esto ocurriría el 9 de febrero de 1935, cuando el responsable del lugar se acercó y le dijo: "Al Führer le gustaría hablar con usted". Esa noche esta chica le escribiría a su padre y le diría que había pasado el día más maravilloso y hermoso de su vida. Y les quiero mostrar una carta de esta chica que escribiría a un diario para que alcancen a ver la visión en la que ella tenía a Hitler y los pensamientos e ideales que manifestaba.
Como mujer británica fascista, me gustaría expresar mi admiración por usted. Los ingleses no son conscientes del peligro judío. Esperamos, sin embargo, que ustedes ganen pronto al enemigo del mundo. A pesar de toda su astucia, imaginamos con alegría el día en que podamos decir con fuerza y autoridad: Inglaterra para los ingleses, judíos fuera con el saludo alemán. Y todavía agregó un postdata como si no fuera suficiente lo que había dicho. Si tienen sitio en sus publicaciones para esta carta, les ruego que publiquen mi nombre completo. Quiero que todo el mundo sepa que odio a los judíos. Como pudieron ver, esta chica era gran fanática de fascistas como Mussolini y Hitler. De hecho, en su cuarto tenía fotos de como si se tratara de un ídolo de las adolescentes. Pero la realidad es que Hitler la utilizó con propósitos propagandísticos y como una manera de obtener una posible línea de llegada a Winston Churchill. Y es que ella realmente creía que Inglaterra y Alemania podían unirse y convertirse en socios en el crimen. Pero eso nunca sucedió, y el momento en que Inglaterra, el 1 de septiembre de 1939, le declara la guerra a Alemania, fue como una bofetada en su cara. El domingo del 3 de septiembre, Unit fue al consulado británico y dejó una carta para sus padres. Luego se dirigió a la jefatura del partido nazi y también dejó un voluminoso paquete para Hitler, con recuerdos y cartas de despedida. Después se dirigió a su parque preferido en Múnich y se pegó un tiro en la sien derecha con una pequeña pistola que le regaló Hitler. Aunque el proyectil no penetró y quedó alojada junto al occipital sin causarle o quitarle más bien la vida, pero sí le dejó un daño en el cerebro para siempre. Hitler, al enterarse, ordenó que fuera atendida con todos los medios que existieran y que se guardara el máximo secreto, y fue internada en una clínica en Suiza. En Navidad finalmente llamó por teléfono a su casa y les pidió a sus padres que acudieran a recogerla. Y es extraño que en las relaciones de Hitler con las mujeres se repiten dos constantes estremecedoras. Una, le gustan muy jóvenes, casi unas niñas, y la otra es que en varias de las ocasiones las chicas siempre habían sido alegres y vivaces, pero se terminan quitando la vida o teniendo intentos para quitarse la vida. Otra de las mujeres que fueron muy cercanas en la vida de Hitler fue Magda Goebbels, primera dama del Tercer Reich. Esta mujer es un personaje enigmático de la corte de Hitler, que fue la mujer de Joseph, el ministro de propaganda de Hitler. Su amistad con el Führer no hizo más que crecer y crecer, ya que siempre se dijo que Hitler estaba enamorado de ella, pero platónicamente, porque hizo que se casara con su ministro. Y más bien para Hitler pudo haber sido una musa, una hermana y el hogar de ambos un lugar a donde ir, ya que a Hitler le encantaba la comida de la casa de este matrimonio y la compañía de ellos y de sus hijos con los que jugaba, y para quienes él era el tío Adolfo. Lo cierto es que cuando los alemanes comenzaron a retroceder en todas sus filas y la guerra estaba perdida, el matrimonio Goebbels se unió mucho en la desgracia. Y por último tenemos a Eva Braun. Hitler la conoció en 1929 en el estudio de su amigo y fotógrafo, donde ella trabajaba como ayudante. Al parecer se hicieron amantes apenas 6 meses después del fallecimiento de la sobrina de Hitler, Jelly. En ese momento Eva tenía 20 años y Hitler 43. La relación con Eva era clandestina y, al igual que Jelly,
ella permaneció casi secuestrada, aunque la fotografía fue una de las pocas actividades que pudo desarrollar y de hecho era una muy buena fotógrafa. Al principio Eva se sintió muchas veces sola, de ahí sus 2 intentos de suicidio, pero después adquirió una relevancia en la intimidad de Hitler que ninguna otra mujer había alcanzado. Aunque él siempre la mantuvo al margen de su actividad oficial, Eva era la compañera de su vida privada y le concedía múltiples caprichos, como sus viajes por Alemania, Austria, Noruega e Italia. Desde 1936 hasta abril de 1945, más de 200.000 prisioneros pasaron por el campo de concentración Sachsenhausen. Y perdón mi pronunciación, de todas maneras se los voy a dejar por aquí. Primero ingresaron, por supuesto, alemanes oponentes políticos, socialdemócratas, comunistas, cristianos, conservadores, pero también testigos de Jehová, homosexuales, judíos y otros. Luego del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar decenas de miles de prisioneros de Polonia, el primer país invadido y más tarde del resto de las naciones involucradas. El círculo social de Hitler, incluyendo a Eva Braun, estaban convencidos de la ideología nazi, de sus miradas antisemitas y del racismo. Y respecto al caso específico de Eva y de las otras mujeres del entorno de Hitler, por mucho tiempo se dijo que no sabían nada, que ella era una rubia alta e inocente, ajena a los eventos a su alrededor. Pero esto es definitivamente falso, ya que realmente compartían una ideología y Eva lo veía como un héroe. Y llegamos a la culminación de estos hechos tan trágicos. Les voy a dar algunos detalles de cómo era el búnker en donde estuvo Hitler los últimos momentos de esta guerra. Era una construcción de unos 25 por 35 metros que podían ocupar un máximo de 18 habitantes. En este búnker entraban y salían 50 personas, en su gran mayoría militares, pero los que sí estaban permanentes eran Hitler y Eva Braun, y luego unos cuantos asesores, no más de 10 personas. En el llamado antibúnker, ahí estaban, por ejemplo, Joseph Goebbels con toda su familia. Y a pocas horas de la derrota definitiva, al ver que no se había cumplido sus múltiples órdenes de contraataque o que las operaciones habían fracasado, Hitler entró en un estado de desesperación y por primera vez se le escuchó gritar desencajado: "La guerra está perdida". A continuación anunció a sus colaboradores que no abandonaría la ciudad, expresando lo siguiente: "Se equivocan si creen que ahora voy a abandonar Berlín. Antes me pego un tiro en la cabeza. Si ustedes desean marcharse, están en libertad". Los últimos días en el búnker, fueron perturbadores. La salud de Hitler se encontraba muy deteriorada, ya que padecía Parkinson. En estos días, Hitler pidió a Eva que hiciera su equipaje y se apresurara a dejar la ciudad en uno de los aviones disponibles, haciendo extensiva la invitación a sus 3 secretarias. Pero estas se negaron a abandonar el búnker y pese a que él les insistió se mantuvieron firmes. Entonces él exclamó conmovido: "Ojalá mis generales fueran tan valientes como ustedes". El 29 Hitler y Eva se casaron en una ceremonia que se celebró en el aposento oficial del Führer. Trámite que se realizó de madrugada en una atmósfera que debió de ser bastante lúgubre. Muy alterado habló con su mayordomo y con su ayudante Otto y les hizo jurar que incinerarían su cuerpo hasta que no quedara nada. También le pidió a su médico que probara las pastillas de cianuro con su perra Blondie
y con sus cachorros, ya que bajo ningún aspecto quería caer vivo en manos de los rusos. La perra falleció en cuanto el veneno entró en su cuerpo y Hitler respiró aliviado. Cuando Eva se dio cuenta de lo que había pasado con sus mascotas, corrió por el pasillo del búnker hasta el despacho de su marido, llorando desconsolada, recriminándole a Hitler que le hubiera quitado la vida a Blondie. Para el 30 de abril, Hitler se despertó un poco tarde, ya que los soviéticos habían seguido avanzando y estaban a solo 500 metros de la Cancillería. Aterrado ante la posibilidad de caer vivo en manos del enemigo, Hitler decidió que ya no debía postergar el fin. Pidió que acudiera a su chofer y le preguntó si contaba con la gasolina necesaria para quemar su cuerpo y el de Eva, y el hombre le dijo que sí. La secretaria sobreviviente de aquellos hechos narraron que antes del suicidio almorzaron tallarines con salsa de tomate y no se habló de nada interesante. Cuando la comida finalizó, Eva pasó a buscar a su marido. Estaba pálida, pero se mantenía entera. Y a la salida del comedor, sus colaboradores se acercaron para despedirse de ella, abrazando a las mujeres que se encontraban allí, y hasta el final logró dominar su emoción. Hitler estaba tenso y en silencio, estrechando las manos de todos. De alguna manera, Eva sabía que pasaría a la historia al fallecer junto al Führer. Poco después de las 3, sus colaboradores entraron en el despacho y los encontraron sin vida. Eva estaba descalza, sentado con las piernas recogidas sobre el sofá y la cara apoyada con el hombro izquierdo de su marido. Adolf estaba sentado en el sofá frente al retrato de Federico el Grande. Tenía la cabeza apoyada contra el respaldo y la boca torcida, y en ella podían verse restos de la cápsula de cristal que había contenido el cianuro. Su mano izquierda sujetaba el retrato de su madre, que había conservado durante medio siglo. La derecha pendía después de haber dejado caer al suelo la pistola que había usado al mismo tiempo que el veneno. Cuando el Ejército Rojo entró en Berlín buscando el búnker donde estaba Hitler, quien por órdenes de Stalin debía ser capturado, vivo o sin vida, y su cuerpo pues recuperado. Pero en el momento en que los soldados lograron dar con el lugar, ya era tarde, y lo único que hallaron fueron los restos calcinados de Hitler y Eva, y en un pozo que había producido una bomba al que habían sido arrojados los cuerpos. Mientras tanto, las tropas norteamericanas entraron y liberaron a la ciudad. También los soldados alemanes intentaron destruir la casa natal de Hitler, pero fracasaron, ya que aún sigue en pie. Un hombre sin escrúpulos y ridículo que consideraba que una raza podía ser superior. Pero lo más inquietante es comprobar que Adolf y Eva eran simplemente unos tipos mediocres cuyos sueños absurdos se transformaron en la más atroz pesadilla de la humanidad. Y solo nos queda reflexionar para nunca repetir este tipo de historia. Y con esta reflexión me despido. Que tengan excelente día. Bye.